Estamos frente al Mar Caribe. Es el mismo mar por el que llegaron los afrodescendientes procedentes de Jamaica, Trinidad, Barbados, Saint Kitts y otras islas caribeñas a fines del siglo XIX para trabajar en la construcción del ferrocarril al Atlántico, la gran empresa impulsada por el proyecto liberal de formación del Estado-Nación en nuestro país. No fueron las primeras personas de ascendencia africana que llegaron, y tampoco vinieron con la intención de quedarse. Sin embargo, se quedaron y posteriormente se convirtieron en afrocostarricenses. Ellos y aquellos otros afrodescendientes que llegaron a Centroamérica en los tiempos de la conquista y la colonia, y los pescadores y pequeños agricultores que arribaron durante todo el siglo XIX a la costa talamanqueña, han sido un factor importantísimo en el desarrollo de Costa Rica, a pesar de la marginación y el olvido en que los ha mantenido el paradigma cultural hegemónico basado en la idea de la blanquitud que ha caracterizado a nuestro país. Historiadores y estudiosos de la cultura concuerdan en que la presencia de afrodescendientes en nuestro país se remonta al siglo XVI, con la llegada de personas de ascendencia africana que acompañaban a los conquistadores y colonizadores, como Diego de Artieda Chirino y Uclés, fundador de la Villa del Espíritu Santo de Esparza y gobernador de la provincia de Costa Rica entre 1574 y 1589. Los primeros africanos, paradójicamente, no llegaron tanto de África sino de España, porque en el tumulto del momento de la conquista, entre los cientos de personas que llegaron a Costa Rica, llegaron muchos pobladores afroespañoles que ya vivían en España y que eran parte de esa diversidad cultural de la península ibérica en esos tremendos años de principios del siglo XVI. Pero las evidencias indican que cuando Artieda llegó a Costa Rica en la segunda mitad del siglo XVI, vino acompañado de dos personas afrodescendientes, uno calificado como negro y el otro calificado como mulato. Y luego tenemos un torrente migratorio muy importante procedente de África, directamente nos los encontramos llegando desde Angola, de lo que hoy sería Angola, de lo que hoy sería el Congo, de lo que hoy sería Senegal, la Senegambia, Guinea-Bissau, Liberia, y también del país que conocemos como Nigeria. Este grupo migratorio empieza a llegar a Centroamérica como región y a Costa Rica en menor número, pero un número constante a lo largo del siglo XVII y XVIII. Uno de los 3 centros de asentamiento de los afrodescendientes establecidos en el Reino de Guatemala, hoy Centroamérica, fue la llamada Puebla de los Pardos de la Virgen de los Ángeles, ubicada en el barrio de La Gotera, en las afueras del Cartago colonial. Ahí, las autoridades españolas coloniales asentaron desde principios del siglo XVII a numerosos negros, mulatos y pardos libres. La cruz de Caravaca separaba la Puebla de la parte habitada por los españoles. La Virgen de los Ángeles, la Negrita, es sin duda alguna el ícono que más aglutina a la nación costarricense como una comunidad imaginada. Esta devoción se remonta al siglo XVII cuando, en algún momento, entre 1635 y 1638, se le apareció la Virgen de los Ángeles a una mujer de nombre Juana Pereira. La Virgen apareció en el barrio donde después fue fundada la Puebla de los Pardos. De ahí que la tradición cuente que la Virgen vino para unir a los españoles y los pardos. Además de la Puebla de los Pardos en Cartago, también hubo población afrodescendiente en Esparza, Bagaces, Nicoya y Matina durante la época de la colonia. Interesante ver un mapa de Costa Rica y ver dónde es que estuvo ubicada la población afrodescendiente, o la población negra, o la población mulata, como se le quiera llamar, durante el periodo colonial. El primer asentamiento de población negra en Costa Rica, contrario también a esa idea preconcebida, es Cartago. Y es en torno al Cabildo de Cartago donde se encuentran los principales asentamientos de población negra. Luego van a ser Heredia, Alajuela, Bagaces, que va a ser un centro fundamental, y Guanacaste.
Matina fue un centro de cultivo de cacao, producto esencial durante la época colonial por su importancia como valor de cambio. Matina fue, sin lugar a dudas, durante el periodo colonial, un espacio central del desarrollo económico. Fue uno de los principales productos en el siglo XVIII y muchas veces se habla de que fue levantada por mano de obra africana o por población negra. Durante la segunda mitad del siglo XVIII y en el siglo XIX, negros provenientes de Bocas del Toro en Panamá, así como algunos misquitos y creoles que venían de la costa caribe de Nicaragua, llegaron a lo que hoy es Cahuita, Puerto Viejo, Punta Uva y Manzanillo. Esta región era rica en recursos pesqueros y había abundancia de tortugas, por lo cual se convirtió en un punto de atracción para estos pequeños pescadores. Ellos llegaban cada año y se establecían en el área, en rústicas casas hechas de chonta, y se dedicaban a la caza de tortuga, la cual se vendía a buen precio en Bocas del Toro y en Puerto Limón. Con el paso de los años, algunos de ellos decidieron traer a sus familias y se establecieron definitivamente en la zona, llegando incluso a compartir y hasta a mezclarse con los indígenas que poblaban el área. Los descendientes de estos primeros pobladores de la costa de Talamanca aún recuerdan el estilo de vida de sus antepasados. En esos tiempos el primer desarrollo de aquí fue el coco. Pues cada vez que venían ellos aquí aventurándose, sembraban coco. Y sembraban yuquita y algo así para sostenerlos cuando vuelven, porque eran aventureros, bueno, digamos aventureros, porque eran pescadores. Entonces en la época de la pesca vienen, pescan, secan carne y ahí se mantienen. Cuando la pesca se acaba, vuelven otra vez para donde vienen. Hasta que ya tienen alguito aquí, ya se sentaron y a los años se volvieron agricultores. Yo me acuerdo muy bien cuando yo tenía unos 12 años, una mañana temprano se levantó mi papá y él salió a pescar en una cayuca pequeña. Cuando él regresó, traía como dos segureles de buen tamaño. Y ahí nosotros, yo y mis hermanos, nos pusimos alegres al ver tanto pescado, porque esa mañana no teníamos carne, pero nos salvábamos con ese pescado que agarró mi papá. Yo no sé si su papá podía pescar como el papá mío, porque mi papá era un buen pescador. Él pescaba también. Mi papá era pescador. Bueno, era el tigre del mar. Pero cada uno tenía su fuente de trabajo, ¿no? Sí. La industria cafetalera que floreció en el Valle Central de Costa Rica durante el siglo XIX fue el motor que impulsó el proyecto de construcción de una línea férrea para trasladar el café hasta el recién fundado Puerto Limón, desde donde sería exportado hacia los mercados europeos. Fue esta una empresa de gran envergadura que requirió no solo de un gran endeudamiento externo para financiarla, sino también de la importación de mano de obra foránea para su construcción. Para realizar estas labores fue necesario traer al país a trabajadores italianos y chinos, además de una gran cantidad de negros procedentes de Jamaica y de otras islas del Caribe. Como es bien sabido, la población costarricense casi no participó en esta construcción, no solo por ser escasa, sino también porque los meseteños no soportaban las condiciones climáticas propias de la zona. La población de origen caribeño, digamos la segunda gran oleada de afrodescendientes, viene principalmente de Jamaica, aunque también hay personas de otras de las islas caribeñas y también de Belice y de Nicaragua y Panamá, pero la gran mayoría es de jamaicanos. Y se afincan pues en la zona de Limón, construyen el ferrocarril a un alto precio, es decir, en los primeros 25 millas murieron 5.000 personas, la gran mayoría de ellos eran africanos, es decir, afrodescendientes, pues, jamaicanos.
La incapacidad del Estado costarricense para pagar a Inglaterra las altas sumas que debía por el préstamo adquirido para la construcción del ferrocarril produjo una crisis muy fuerte. Entre las medidas tomadas para sortearla se recurrió a la plantación y exportación de banano. En esta actividad también se aprovechó la experiencia de los jamaiquinos llegados al país, quienes conocían el oficio, ya que en Jamaica habían participado en este tipo de actividad. Así se dio paso al florecimiento de la plantación bananera y a la consolidación de la United Fruit Company, así como a la permanencia de los emigrantes jamaiquinos que habían venido a colaborar en la construcción del ferrocarril. Una vez completada la obra, pues Costa Rica descubre que uno no puede tener un ferrocarril solo para sacar las cosechas a final de año. Económicamente el asunto no resulta. Por lo que fue necesario entonces buscar otros productos que pudieran mantener el ferrocarril trabajando. Además, el país ocupaba que quedaran los jamaicanos también para labores de mantenimiento y de operación del ferrocarril. Pongámonos a pensar que en ese tiempo la población de Costa Rica no llegaba ni a 100,000 habitantes. Además de que se estaba desarrollando la industria agroexportadora, de tal manera que se necesitaba también la mano de obra aquí. Y a eso podemos agregar el hecho cierto de que la población de Costa Rica de aquel entonces moría en la zona, no resistía la zona. Entonces ahí vino la idea de desarrollar otros productos como son el banano, el cacao y algunas otras actividades de pesqueras. La permanencia de los inmigrantes caribeños en Puerto Limón y los poblados vecinos dio paso a la formación de una sociedad muy diferente de aquellas establecidas en el Valle Central. Con un estilo de vida basado en las costumbres anglo-jamaiquinas, Limón se convirtió en una floreciente y hermosa ciudad. Esa población que viene de Jamaica se afinca, como dije, en la provincia de Limón y crean a nivel local una verdadera colonia británica. Es decir, para todos los efectos, Limón era una pequeña Jamaica. Si bien es cierto, era parte de Costa Rica, desde el punto de vista político. La verdad es que todo se manejaba en inglés. Las escuelas eran en inglés, con material y maestros que venían de Jamaica y libros de texto que venían incluso también de Inglaterra. Toda la educación era con el sistema británico, por tanto el inglés es británico, como todos sabemos. Y las costumbres, las religiones eran predominantemente protestante, las costumbres, la comida, todo era como una pequeña Jamaica. La publicación de periódicos, tanto en inglés como en español, el establecimiento de logias y mutuales, la labor solidaria de las iglesias protestantes y el alto nivel de educación fueron las sólidas bases sobre las que se construyó la sociedad limonense de la primera mitad del siglo XX, que superó en muchos aspectos a la sociedad ubicada en el Valle Central. Es en este contexto en el que aparece la figura de Marcus Garvey, gran defensor de los derechos de los negros y fundador de la UNIA, Universal Negro Improvement Association. Garvey creó una línea naviera llamada The Black Star Line y fundó el periódico The Negro World en 1918. El gran sueño de Garvey era el regreso a África de todos los miembros de la diáspora. El Black Star Line fue construido en 1922 como sede de la UNIA en Limón, y desde entonces es el centro de actividades culturales de la ciudad. Fue declarado Patrimonio Histórico en 1980 y Patrimonio Arquitectónico en el año 2000. Con la Constitución de 1949 empieza un lento pero efectivo proceso de asimilación de los afrodescendientes al Estado-nación costarricense. La tarea más inmediata fue su naturalización, y aunque algunos jamaiquinos habían optado por la nacionalidad costarricense, ya desde la época de los 30, la gran mayoría no lo hizo sino a partir de la victoria de José Figueres en la Guerra Civil de 1948. Una vez que pasó la Guerra Civil, don Pepe hizo una campaña en Limón, hablando en inglés y diciendo a la gente un mensaje muy sencillo.
Ustedes dicen que van a regresar a Jamaica. ¿Para dónde van a regresar? Los que ya están viejos, ¿regresar a dónde? ¿A quiénes? Ya sus conocidos habrán muerto o quién sabe dónde estarán. Y la mayoría de ustedes no pueden regresar a Jamaica porque uno no puede regresar a un lugar de donde nunca vino. La mayoría de ustedes nació en Costa Rica, entonces ¿cómo van a regresar a un lugar de donde nunca vinieron? Luego de la Constitución del 49 y luego del proceso de participación y sobre todo de organización colectiva que empezó en Limón y que se nutrió con la colonia afrocostarricense que había en San José ya desde 1940 y 40 y pico, todo esto en suma generó un proceso que llevó exitosamente a que gran parte de la población lograra estabilizar su condición social en el país y también su condición de ciudadano. Ya a esa altura lo que era importante eran los derechos a los cuales tenían derecho y se les habían negado y se les habían ido limitando. En ese tiempo no existía el señor Figueres, que fue el que nos hizo costarricenses legítimos, porque según la ley que él puso de donde usted nace, desde ahí. Porque al menos yo nací aquí, pero en aquel tiempo éramos jamaiquinos. Mi papá tuvo que pagar para arreglar los papeles para ser costarricenses. No me acuerdo qué año que Figueres dijo que no. El que nace aquí, costarricense es. Y desde ese tiempo ahora todos somos costarricenses. Bueno, a los 21 años opté por la ciudadanía costarricense. Simplemente saqué la cédula y opté por ser costarricense. Aunque me pareció como medio absurdo porque dije yo, si yo nací aquí, mi mamá nació aquí, mi papá, entonces ¿por qué tengo que optar? Pero bueno, así es. El proceso de incorporación a la nación costarricense tuvo como pilar fundamental al sistema educativo. Desde finales de la década de 1950, proliferaron las escuelas de español que fueron sustituyendo a las tradicionales escuelas en inglés que habían estado a cargo de la educación de los niños afrodescendientes hasta ese momento. Debe recordarse que esta población no se había interesado en el aprendizaje del idioma español porque en sus mentes estaba siempre presente la idea del regreso a Jamaica. A partir del gobierno de Chandy, el país se empeñó en cerrar esas escuelas, pidiendo requisitos que no eran los mismos requisitos que le pedían a la escuela de español. Por eso es que usted, si no tiene título, no puede ser maestro en escuela de inglés. Pero la gran mayoría de los maestros en Limón, en español, tampoco tenían título, eran aspirantes, o sea, no se aplicó parejo la regla. La cuestión es que se empeñaron en cerrar esas escuelas. Limón pasó de tener 4 o 5 escuelas, si acaso, en español, a tener como 50 en un periodo de menos de 2 administraciones. Entonces, hubo un esfuerzo deliberado por erradicar el inglés y instituir exclusivamente el español. Y bueno, a partir ya de 1948, digamos de los años 50, para ser más correcto, comienza entonces un proceso integrador de esa población, tratando el país de incorporarlos, hacerlos parte, a pesar de que siguieron algunas resistencias. Uno de los beneficios incuestionables de este proceso de incorporación de la población caribeña al Estado Nacional fue sin duda alguna la posibilidad que tuvieron muchos jóvenes de asistir a la universidad y a otros centros de formación profesional. Así se consolidó una élite intelectual que no solo ha realizado un invaluable aporte al desarrollo cultural y educativo de Costa Rica, sino que ha denunciado con firmeza el racismo, la exclusión y los prejuicios, y se ha constituido en defensora de los derechos legítimos de la población afrocostarricense. Es claro que a principios del siglo XXI, las carencias que afectan al puerto del Atlántico, así como a las zonas costeras del cantón de Talamanca, siguen siendo un fuerte impedimento para el progreso de la mayoría de los afrocostarricenses. Sin embargo,
Para nadie es un secreto que la sociedad costarricense y los gobiernos de turno no han hecho lo necesario para ofrecer a la población de esta provincia medios de subsistencia dignos, ni para consolidar el reconocimiento de sus valores culturales y el respeto a su identidad.